a esta hora sumamos, unimos, fusionamos, enlazamos con nuestra fraterna Huancavilca 830M y su personal, o sea, con todo, con el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, nada más ni nada menos, con la magíster Joana Ramos y el suscrito que conversarán en este espacio de estos momentos con el señor gobernador de la provincia del Guayas, economista Pablo Arosemena Margo. ¿De qué vamos a conversar? Bueno, hay muchas cosas que preguntarle y que él debe contestar. Entre ellas, páginas de sangre todos los días, estas noticias de sangre todos los días, tanto en las pantallas de televisión, como en sus imágenes, como en los micrófonos de las radios. Le vamos a preguntar también si de alguna manera el intendente general de policía está visitando los mercados para un poco atenuar el alza de los precios de los artículos de primera necesidad. Le vamos a preguntar también si él conoce algo de esto de la cancelación de las visas norteamericanas a los generales de policía. No está obligado a contestar, pero vamos a preguntarle a la primera autoridad provincial de este tema. Por supuesto que sí. Ya. Entonces vamos a conversar de seguridad y también, repito, de este control de precios, aunque la ley no existe. Pero el intendente general de policía sí puede, repito, darle una ojeadita, una visita a los mercados. Mis compañeros ya están en estudios, me refiero al licenciado Jorge Escobar, la magíster Joana Ramos, y tenemos ya los micrófonos de Huancavilca 830M y Caché Noticias y Opinión al señor gobernador de la provincia del Guayas, que lo saludamos afectuosamente, tarde un poquito, pero que tenga un buen año, aunque el año no lo hemos comenzado bien, Pablito, porque la gente sale a buscar trabajo y no hay, y le dicen no hay, y no hay. Pero bueno, aspiremos que esto vaya mejorando. Usted, mi estimado Jorge Escobar, adelante con el señor gobernador. ¿Qué tal, economista? Un placer saludarle a usted a los tiempos y poder compartir micrófonos con Joana. Un fuerte abrazo, Joana. Espero se encuentren bien todos. De inmediato empezamos con esta entrevista. Saludamos al gobernador, al economista Pablo Arosemena. Ya está en el enlace. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti, para Johanna, para Clever y para todos sus seguidores y radioescuchas. Igualmente, economista, un placer contar con su presencia aquí en este espacio a través de Huancavilca y Caché. Los hechos de violencia a nivel penitenciario siguen generando conmoción social, gobernador, sobre todo por lo que sucedió el día de ayer, un atentado a la directora de la cárcel de mujeres y hace pocos días nomás el asesinato del coordinador de audiencias del SNAI el pasado 5 de enero. ¿Por qué parecería un caballo difícil de domar al interior de la penitenciaría del Litoral, gobernador? Bien, bueno, lo primero tenemos un plan de acción que es el Plan Rescate Ecuador. Ese Plan Rescate Ecuador en la provincia del Guayas se traduce en acciones contundentes, trabajando con la Policía Nacional, trabajando con los grupos de fuerzas especiales de la policía, unidades como el GO, el GIR, el GEMA, Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, y la UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, y el trabajo que, más allá de que haya caducado el estado de excepción, mantenemos en operativos constantes, permanentes, con las Fuerzas Armadas, operativos CAMP, control de armas, municiones y explosivos. Eso es parte del Plan Rescate Ecuador. Ahora, con respecto a la violencia, la delincuencia, tenemos que separar, digamos, dos magnitudes. Los robos, los delitos contra la propiedad
y las muertes violentas o los delitos contra la vida. Antes de hablar de lo que ha pasado el día de ayer, me gustaría que hagamos un balance rápido de lo que fue el 2021. Entonces, cuando miramos las cifras de robos, y hay varios tipos de robos, pero en el cuadro de mando integral de la Policía Nacional hay tres principales tipos de robo que afectan a la ciudadanía: el robo a personas, el robo a domicilios y el robo a empresas. Esos tres tipos de robo en el 2021, cuando los contrastamos con los años anteriores, 2019 e inclusive 2018 y 2017, en el 2021 cayeron aproximadamente un 24% en promedio. Los tres principales tipos de robo en el 2021, producto del Plan de Acción Rescate Ecuador, caen en el 21 con respecto a años anteriores. Ahora, las muertes violentas. ¿Qué sucedió en el 2021? Muertes violentas, específicamente hablando de asesinatos, homicidios intencionales, sicariato. Tres cosas que decir. Lo primero, con respecto a el origen, de dónde sale, por qué sucede. Según policía y fiscalía, estas muertes violentas prácticamente todas están vinculadas, tienen un hilo conductor en el narcotráfico. Lo segundo, en el 2021, en relación a años anteriores, crecieron. Si lo vemos desde una perspectiva de los últimos 4 o 5 años, en el 2017 las muertes violentas crecen, en el 2018 crecen, en el 2019 crecen, en el 2020, aún estando confinados, crecen las muertes violentas. Y en el 2021, el año pasado, también crecieron las muertes violentas. Entonces, tienes un crecimiento. La tercera reflexión es que cuando miras los últimos 60 días del 2021, por primera vez en 4 años, se cambia la tendencia de las muertes violentas. Y tuvimos una caída del 11%, que nosotros hemos dicho, no es un dato para salir a celebrar, porque basta que tengamos una muerte violenta para no tener nada que celebrar, pero tampoco podemos dejar de reconocer que si por primera vez en 4 años se cambia la tendencia de la violencia, no es gratuito ni fortuito, sino que es producto del trabajo y de lo que se está haciendo. Entonces, en resumidas cuentas, en el 2021, los robos caen con respecto a todos los años anteriores, producto de la acción, no caen a cero, estamos lejos de estar en cero, pero muestran una caída, y esto se trata de ir cambiando la tendencia. Y las muertes violentas han crecido todos los años, los últimos 5 años, por primera vez en 4 años hubo una ligera caída del 11%, cerrando el año producto del estado de excepción. Así, digamos, hacemos un primer balance. Ahora, ¿cómo entramos al 2022? Entramos con un plan de acción fortalecido, entramos con más recursos, entramos con nuevas estrategias y tácticas que podemos ir comentando en un momento, pero ¿cuáles son los datos? En la primera semana, la información de Policía Nacional, los robos a personas, ¿no? Robos contra la propiedad, robos a personas, robos contra la propiedad, robos a domicilios, robos a familias, a domicilios, han caído entre un 12 y 30% respectivamente si contrastamos la primera semana del 2022 con la primera semana del 2021. Estoy hablando de esos robos en específico. Hay varios tipos de robos, pero destaco los dos que más afectan a la ciudadanía: cuando alguien lo roban a la persona o cuando roban su domicilio, roban su casa. Y esas dos categorías de robo en el 2022 han caído. 12% en el primer caso, 30% en el segundo caso. Ahora, si avanzamos a las muertes violentas, que es lo que ahora sí estoy entrando en el tema, arrancando el año, hemos tenido la continuación de lo que ha estado pasando los años pasados, que es violencia impulsada por el narcotráfico. El 70% de las personas que son víctimas de esa violencia, de esas muertes violentas, son personas que ya tienen antecedentes penales, son personas que ya han sido detenidas antes. Entonces, estamos enfrentando al narcotráfico. Eso es lo más importante que hay que entender. La causa de raíz de esto es la droga. Por eso, la acción más destacable de la gestión realizada por el gobierno, liderado por Guillermo Lasso, cerrando el 21 y entrando el 22, es la cantidad de droga incautada. Son 210 toneladas de droga lo que se incautó en el 2021, lo cual por sí sola es la mayor incautación de droga en la historia del Ecuador. Entonces, estamos combatiendo eso. Esas acciones generan reacciones y consecuencias, pero
estamos claros en lo que estamos haciendo, tenemos un plan de acción, estamos dentro de los límites de los recursos que tenemos, estamos trabajando fuerte con policía y fuerzas armadas. En el arranque de este año contamos con 200 policías adicionales específicamente destinados a trabajos investigativos para que justamente sucesos como el que comentabas que pasaba el día de ayer con la directora del Centro de Privación de Libertad de Mujeres, de la cárcel de mujeres, cuando sucedan, como han sucedido, se puede encontrar rápidamente y aprovechar la flagrancia a los perpetuadores. En el caso de lo que ha sucedido ayer, yo conversé ayer mismo cuando sucedió, luego de haber sucedido, y estuve hasta altas horas de la noche en conversación con la directora del Centro de Privación de Libertad. Se aprovechó la flagrancia, hablamos con Fiscalía, rápidamente nos enviaron un fiscal para proceder con la investigación. En este momento está en curso porque tenemos indicios de dónde estaría la autoría intelectual de ese intento de crimen. Un atentado, le dispararon, me parece que fueron 14 tiros al vehículo. La directora del hospital del Centro de Privación de Libertad sale ilesa, queda herido de su acompañante. Como ya teníamos una alerta sobre ese caso, le habíamos puesto una escolta policial y es gracias a esa escolta policial que de alguna forma se logra repeler el ataque y no pasó a mayores, no tuvimos muertos. Entonces son acciones que día a día las estamos gestionando. Economista, en virtud del tiempo, tengo una última inquietud y por favor me gustaría que la logre contestar en el menor tiempo posible. En el caso puntual de las muertes violentas, ¿usted cree que se va a lograr mantener o quizás ampliar esa disminución del 11% cuando hoy tenemos 45 asesinatos en la provincia del Guayas, 33 de ellos en la zona 8, constituida por Guayaquil, Durán y San Borondón? Y lo otro, ¿cómo ha avanzado el trabajo de la Comisión de Pacificación, liderada por Nelsa Curvelo y extranjeros que han llegado al país? De acuerdo, entonces, concreto sobre las dos inquietudes. Con respecto a la primera, el objetivo es 0 muertes violentas. Pero para poder tener 0 muertes violentas en el Ecuador y en Guayas necesitamos tener 0 narcotráfico, porque todas esas muertes violentas tienen su causa raíz en el narcotráfico. No hay forma de acabar con las muertes violentas en el Guayas si no atacamos el narcotráfico. No se entiende lo uno sin hablar del otro. Y nosotros atacamos el narcotráfico. Ahorita estamos hablando de una pequeña parte de las acciones que hacemos, porque genera mucho interés saber qué se hace por el lado de la oferta, por el lado de la persecución policial, por el lado de poner a la fuerza pública en las calles y con las unidades investigativas desarticular todos los días de forma contundente bandas narcodelictivas, que es lo que hacemos. Una vez a la semana desactivamos en promedio una banda narcodelictiva. Pero por el otro lado está, por el lado de la demanda en términos económicos, no solo la oferta, sino el lado de la demanda, está el tema del consumo. Porque si no hubieran consumidores, no hubieran narcotraficantes. Y ahí tenemos también otro tren de acción, donde trabajamos en prevención con mucha fuerza y en rehabilitación también. Entonces, en resumidas cuentas, el objetivo de 0 muertes violentas, contestando la pregunta, requiere tener 0 narcotráfico. Pero claro, el Ecuador ha estado durante más de una década entregado al narcotráfico, dándole pista libre a las narcoavionetas. Ahora recién tenemos un gobierno, que somos nosotros, el gobierno del encuentro, hemos venido a ponerle la cara a los problemas que han creado otros que pactaron contra el narcotráfico y hacer lo que no se había hecho, que es poner la bandera del Ecuador en cada parte de nuestro país, de nuestro territorio, para recuperar la soberanía, tener control y volver a tener seguridad y calma en las calles, pero no teniendo una falsa calma producto de transar con el narco, de permitirles que tengan rutas para hacer su negocio, sino combatiendo el narco, porque el golpe que le hemos dado cerrando el 2021 es el golpe en el bolsillo más grande que se le haya dado en la historia al narcotráfico en el Ecuador. Entonces estamos actuando. Con respecto al tema de la Comisión de Pacificación, cuando uno analiza el tema de la inseguridad, de la violencia en Ecuador, digamos que fuera un triángulo que tiene en el centro, en el vértice superior, está el sistema carcelario, que lo habían convertido en una suerte de centro corporativo del narcotráfico y del crimen. Entonces nosotros hemos
entrado con fuerza a hacer presencia en el sistema carcelario, hablando de las cárceles de Guayaquil, con 1.000 efectivos permanentes, 500 de la policía, 500 de Fuerzas Armadas, haciendo campamento de adentro 24/7, 3 anillos de seguridad, el externo con Fuerzas Armadas, perímetro externo, perímetro interno, preperímetro policía, y el tercer anillo de seguridad dentro de pabellones con los guías penitenciarios, que son quienes están facultados por la ley para poder ejercer el control ahí. Bien, eso se mantiene. Se fortalece la infraestructura de seguridad también. Y luego tenemos esta comisión de pacificación que entró en funcionamiento ya hace unas 5 semanas aproximadamente. Mantengo comunicación con la líder de la comisión, doña Nelsa Curvelo, una comunicación frecuente, conversaba con ella la semana pasada, y eso está avanzando muy bien, generando ese espacio de paz intrabandas para tener paz social ahí adentro. Recordemos que no es una comisión de negociación entre el Estado o el gobierno y los PPL, es una comisión que tiene por objetivo generar espacios de paz ahí adentro, para que entre ellos tengan una vida coordinada y civilizada. Eso va en beneficio de todo el Ecuador, y por eso hemos creado esa comisión que está avanzando muy bien. Tienen 6 meses de plazo para existir esa comisión, luego se puede renovar un tiempo más si fuera necesario, pero en este más o menos primer mes de haber comenzado, están avanzando de manera positiva, generando esos espacios de diálogo y de paz social dentro del sistema carcelario. Gracias, gobernador. 7:18. Joana. Gracias, gobernador, por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Siguiendo con el tema de las cárceles, a esta fecha, cuando es jueves 13 de enero, ¿cuántos policías están en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral, puntualmente ahí, y no están en las calles? Porque el hecho de que estén allá, estén resguardando o manteniendo este control en el sistema penitenciario, significa también que no estén en las calles cuidando a los ciudadanos. De acuerdo, digamos que el policía no tiene el arte de ser como el Espíritu Santo, de estar en 2 lados al mismo tiempo. Entonces, cada policía que ponemos, digamos, en la penitenciaría es un policía menos que no está en la calle, y los recursos no son infinitos. Déjame plantearlo con todo el contexto para que quienes nos escuchen o nos estén viendo puedan tener información que sea útil para entender la situación. No tenemos 17 millones de habitantes, no tenemos 17 millones de policías. Hay 57.000 policías en el Ecuador aproximadamente. Es una cifra importante, es mucho o es poco. De acuerdo a los indicadores internacionales, hay varios, pero de acuerdo digamos, a los de la ONU, los más confiables, se requiere 4 policías cada 1.000 habitantes. Ecuador tiene 2,7. No tenemos 4 cada 1.000 habitantes, tenemos 2,7. En zona 8, ¿no? Guayaquil, Durán, San Borondón, más de 3.200.000 personas, no contamos con 3.200.000 policías. Entonces, ese numérico de servidores policiales, tenemos que ser muy eficientes en cómo nos organizamos. Tenemos un numérico de alrededor de 6.500 policías para el Guayas. Claro, ahí están los policías, no solo los del territorio, sino los de escritorio también, es decir, los del eje preventivo, pero también los del eje investigativo. Entonces, con el numérico que tenemos, neto, es con ese el que realmente contamos en las calles. Con respecto a tu pregunta, la disposición ha sido tener a 500 policías haciendo un campamento allá dentro de la penitenciaría, 24/7. ¿Cómo funciona esto aquí? Literalmente como suena, hay un campamento, no está afuera, no es un hotel afuera, es ahí adentro, y un campamento, digamos, de tipo militar, si se quiere, y ahí tenemos un contingente. Muy cerca de la penitenciaría, digamos, relativamente cerca, tenemos el cuartel de Pascual, donde se puede ahí trabajar aumentando, como un acordeón, digamos, se amplía o se achica el numérico en caso de ser necesario, pero tenemos ese contingente permanente ahí adentro sin fecha de caducidad por lo pronto. Y es un contingente necesario, porque el control que vamos ganando en la penitenciaría es un control progresivo e indefinido. Progresivo porque poco a poco vamos ganando espacios. Cuando alguien se quiere rasgar las vestiduras y no entiende lo que ha pasado, yo siempre digo, recuerda que la penitenciaría era como Tigüins en 1995, pero así era hasta hace poco, hasta que llegamos nosotros. De hecho, cuando arrancó el gobierno, una de las primeras declaraciones de quien lideraba el SNAI, muy acertada por cierto, fue: vamos a trabajar para recuperar la soberanía. Y tú trabajas en recuperar algo que otro ha entregado o ha perdido. Y eso es lo que había pasado antes, habían cedido la soberanía de la penitenciaría. Entonces, nosotros hemos venido acá a literalmente poner la bandera del Ecuador en la penitenciaría, a poner estos efectivos que no solo son de la policía, ahorita me preguntas por policía, pero también tenemos alrededor de 500 efectivos de Fuerzas Armadas, también haciendo campamento ahí adentro 24/7.
La semana pasada estuve de nuevo haciendo un recorrido en la penitenciaría, exactamente fui el jueves de la semana pasada, fui en la noche, y con el objetivo de hacer un recorrido para hacer control y seguimiento de cómo va el tema de la iluminación, porque nosotros tenemos varios planes de iluminación en la provincia del Guayas y la penitenciaría no se queda por fuera. Es de hecho uno de los lugares donde le hemos puesto más ojo para fortalecer la iluminación de todo el complejo penitenciario. Recordemos que son 34 hectáreas, es un área bastante grande. A la fecha, ¿ustedes tienen conocimiento de una nueva alerta al interior de la penitenciaría del Litoral? Se lo pregunto porque antes de finalizar el año estaba una alerta activa de posibles disturbios que finalmente fue desactivada, digámoslo así, pero a la fecha, ¿hay una nueva alerta de esto? No, a ver, nosotros mantenemos inteligencia penitenciaria. Recordemos, tenemos los 3 anillos de seguridad y tenemos inteligencia penitenciaria. 3 anillos de seguridad significa Fuerzas Armadas, perímetro externo, perímetro interno, perímetro Policía Nacional, luego los guías del SNAI. Recordemos que hoy el SNAI es liderado por un general de la policía en servicio activo. Entonces, la información que tenemos de día a día no es información para andarla comentando en los medios de comunicación, es información sensible. Pero con respecto a si hubiera algo que no, el día a día genera información de inteligencia y sobre eso se va resolviendo. Déjame darte un ejemplo. El día de ayer se especulaba de qué había sucedido en la penitenciaría y en un partido de fútbol entre 2 pabellones se habían agredido de manera salvaje. No hubieron muertos, pero hubo un herido por 2 personas dentro digamos, del momento de esparcimiento deportivo. Se habían agredido de manera muy violenta. ¿Con armas? No, con un ladrillo, digamos. El uno había golpeado al otro. Entonces tenía una persona una herida, comportamiento violento. Pero eso, digamos, se puede malinterpretar o quererlo verlo desde una forma distinta a lo que realmente es. Pero esto es parte del día a día, digamos, de las cosas que suceden y que los directores del sistema penitenciario, los guías penitenciarios, resuelven en su día a día. Y la policía está ahí, la parte nuestra es con respecto al contingente de policía para poder dar soporte en el momento que es algo que se les va de las manos a los guías penitenciarios. No fue el caso, tuvimos nuestro contingente ahí porque lo tenemos 24/7, justamente por eso sirve, y podemos entrar, intervenir y ver, ok, es un tema de una riña, una disputa, y obviamente pues ya el sistema penitenciario ejerce sus propias sanciones, pero no hay algo como una alerta más allá de lo que está dentro del día a día. Y luego cuando existe algo, no es que salimos a los medios a comunicarlo, sino que resolvemos. Siempre en temas de seguridad es preferible comunicar sobre hechos consumados. Economista Clever Chica, usted tiene la palabra. Sí, 7:25 minutos, dialogando con el señor gobernador de la provincia del Guayas, señor economista Pablo Arosemena Marley. En Guacavita 830 MKH FM. Economista, ¿cómo estamos con la logística? Lo de la policía está motorizada, hablo de sus vehículos, tanto automóviles, camionetas como motos, el armamento, cómo está sincronizado, cohesionado el 911 con las distintas unidades de la Policía Nacional. Todo comprende la logística, porque si no tenemos una buena logística, aunque tengamos muchas ganas y mucho optimismo de hacer bien las cosas, no camina y no se logra el objetivo. Cuéntenos. A ver, siempre es bueno ver las cosas en perspectiva. El valor de mercado de la droga incautada por nosotros el año pasado supera los 7.000 millones de dólares. El presupuesto anual de seguridad de la Policía Nacional son 1.250 millones de dólares. Siempre entendamos contra qué estamos luchando. No estamos luchando contra unos cuantos delincuentes, estamos luchando contra el narcotráfico. Y estamos haciendo lo que ningún gobierno anterior de los últimos 14, 15 años le había interesado hacer. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso necesitamos la ayuda de todos. Tenemos que apuntar los cañones al narcotráfico, primera cosa. Y es un enemigo grande y fuerte. Segunda cosa, ¿cómo nos va? Tenemos nosotros un parque automotor que es heredado, digamos, y que tiene una longevidad de, en algunos casos, 9 años, 10 años en promedio. Entonces,
hay que ir renovando ese parque automotor, que es parte esencial de la logística, patrullas, camionetas, etcétera. Y eso está en proceso, porque eso requiere más recursos. Y ahí nos lleva a un tema, me salgo el tema y entro al tema, ¿no? Me salgo diciendo el tema del hueco fiscal. Cuando uno dice 7.500 millones de dólares fue lo que recibió el gobierno de Guillermo Lasso como hueco fiscal, como un cráter fiscal. Bueno, ese es un hueco tan grande que luego tiene repercusiones en que no se tiene todo lo que se necesita para poder operar. Y sobre eso se ha venido trabajando. Afortunadamente, el presidente, como líder y persona de administración que él es, ha empezado poniendo orden en la casa. En las finanzas públicas del 2022 contemplan el fortalecimiento de los recursos, que la plata llegue para tener una mejor logística, para tener mejores patrullas y no seguir con la situación de lo que nos encontramos cuando llegamos. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos? Cuando, por ejemplo, fui a Durán y fui a conocer la unidad de vivienda comunitaria, ¿no? Donde viven los policías, encontré un edificio que estaba en un pésimo estado, pero fue peor cuando fui a ver el parque automotor, donde más del 50% de las patrullas estaban en el cementerio, realmente no funcionaban hace mucho tiempo. Entonces, así es difícil trabajar, siendo que tenemos un recurso limitado, luego que los recursos humanos, me refiero, que luego que el recurso físico tengamos no solo poco numérico, sino luego que no esté todo 100% operativo. Entonces, ese fue el punto de partida. Nosotros hicimos el diagnóstico en el primer momento y estamos trabajando en la solución, pero no es de la noche a la mañana. Entonces, en el 2022, el Guayas va a tener su logística más a punto, más cerca del ideal de cómo debe ser y ya más lejos de cómo lo recibimos, que era un desastre. Cuando hablamos de la logística, como tú bien mencionas, Clever, aquí el funcionamiento, la coordinación del EQ 911 es clave. Nosotros como gobernación te diría que prácticamente todas las semanas despachamos un par de veces justamente en el EQ 911. Ahí tenemos nuestro puesto de mando unificado. La gobernación de Guayas lo tiene en el EQ 911, donde coordinamos con Policía Nacional y con Fuerzas Armadas las reuniones periódicas que tenemos para hacer los distintos operativos. Entonces, en el tema de logística también, ¿qué está funcionando bien? La coordinación que hemos hecho con varios municipios a lo largo y ancho de la provincia que tienen la disposición o tienen la disponibilidad de facilitar más camionetas para poder hacer más patrullaje. En el caso concreto, con Guayaquil, nos han facilitado alrededor de 31 camionetas y el combustible, la logística. Nosotros ponemos ahí al personal de policía, Fuerzas Armadas y hacemos pues todo el trabajo de seguridad que es nuestra expertise como coordinación. Luego tenemos para este año aumentar ese número de camionetas también con apoyos de municipios, concretamente con más de 60 camionetas más, lo cual se suma a los más de 1.600 vehículos que tenemos como Policía Nacional para la provincia del Guayas. Entonces, tenemos una logística que funciona bien, funciona de manera coordinada con el EQ 911. Como gobernación, físicamente nos hemos trasladado al EQ 911 como un puesto permanente, ya lo hicimos hace varios meses, y tenemos ahí nuestro puesto permanente, se llama el puesto de mando unificado, desde donde justamente de ahí coordinamos todas las alertas. Entonces todo se canaliza a través del EQ 911 y se hace el despliegue de la fuerza policial. Al despedirlo a usted, señor gobernador, lo exhortamos para que el intendente general de policía visite los mercados, visite las farmacias, visite también los laboratorios, porque no puede ser presa de la extorsión, de todo esto que se llama abuso, los ciudadanos, los consumidores finales acá en la provincia del Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil. Mandamos un abrazo y avanti, avanti, gobernador. Gracias por estar con nosotros. Sí, agradeciendo, justamente ahí compartía por la vía interna algunos videos, evidencias del control que hacemos en mercados, justamente en farmacias, tiendas abarrotes, etcétera, y mercados puntuales para velar porque se cumpla los precios y tengamos precios competitivos como debe ser. El trabajo de la gobernación es amplio, 24/7, nos concentramos sin duda en temas de seguridad, pero pues más allá de la seguridad tenemos este tema de
de los controles de precios, tenemos los temas de reactivación económica, temas de vacunación que impulsamos con mucha fuerza. Valga la ocasión para recordarle a todos los que nos estén escuchando y viendo de que se pongan su dosis de refuerzo si todavía no lo han hecho, la tercera dosis, a partir del 5º mes después de la segunda se la pueden poner. Vacunados estamos sanos y salvos, sin perjuicio de que uno puede igual contagiarse teniendo la vacuna. Recordemos que el 75% de las personas que han ido a hospitalizarse son personas que no han tenido su esquema de vacunación. Por eso es tan importante estar vacunados para estar mejor preparados. Muy bien. Chao. Gracias. Un abrazo.